Hola, bueno, ahí se empiezan a sumar. Eh, Hoy viene enganchado rápido el asunto porque estamos muy justo de tiempo, porque al principio tuvimos algunos problemas. Bueno, voy saludando a algunos que se van sumando. Camila, Margarita, hola, Carla, Matías, Agustín, Mariano. Sí, a mí me interesan obviamente los que lo ven, no los que le ponen el me gusta, ¿no es cierto? Es gracioso porque a veces uno ve que le ponen me gusta y hay mucho más me gusta que personas viéndolo. Pero bueno, después suele ocurrir que lo ven un poco después. Eh, Muy bien. Bueno, también voy a tener que hablar acá al celular. Espero que se esté escuchando bien. A ver, voy a ver si me escucho en el. No, bueno, por lo que veo se me escucha, me estoy escuchando a mí mismo un poco después, pero a ver. Bueno, se escucha abajo. Muy bien. Eh, Vamos a empezar con el tema de la sociedad de riesgo global, ¿no es cierto? Eh, Hay un autor, Beck, Ulrich Beck, que en 1983 escribió un libro, La Sociedad de Riesgo Global, digamos, en el cual plantea que hay cuatro o cinco riesgos que de alguna manera ha creado la misma modernización, la tecnología, para decirlo de alguna manera. Esos riesgos son el riesgo nuclear, la manipulación genética, curiosamente el riesgo informático, el financiero y el terrorismo. O sea, hay bastante distintos. No enumera ni el riesgo climático, ni el riesgo ecológico, ni las migraciones, ni otros. Si bien después habla de ellos en su libro, o bastante después en otro libro que tengo acá, La Sociedad del Riesgo Mundial, ya desarrolla mucho más acabadamente hace 10 12 años. Hay algunos otros autores que han tomado también estas teorías. ¿Qué dice él? Que en la sociedad industrial el riesgo era calculable. En la sociedad industrial el riesgo era calculable. En cambio, en la sociedad de riesgo global, el riesgo ya no es calculable. El hombre no domina lo que él mismo ha hecho y no puede saber cuáles van a ser las consecuencias de lo que él ha hecho, ¿no es cierto? De lo que él ha armado, digamos, ¿no es cierto? O sea, eh, para que tengamos una leve noción, porque nosotros creemos que este es el primer riesgo global que se volvió una catástrofe. No, hay montañas de riesgos globales que han sido catástrofes. Lo que pasa es que quizás este sea el más profundo en cuanto a extensión, pero Chernobyl, ¿cuánta gente murió con la explosión de una central atómica? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente murió y sigue estando casi totalmente muerto la central nuclear? Algún videito ahí muy lindo que muestran que empieza a ver algunos pajaritos, pero esencialmente está contaminado. Eso es riesgo nuclear. Murieron millones de personas, como consecuencia directa o indirecta. Millones, ¿está? Nosotros no sé por cuántos muertos vamos ahora, unos cuantos, pero, o sea, esto es extensión, entonces todos nos damos cuenta de que esto es riesgo porque abarca todo el globo. Pero el riesgo nuclear estaba, sigue estando, y nadie ha cambiado. ¿Alguien sabe si se cerraron las centrales nucleares? No, hay más. ¿Mm? O sea, que es como que el riesgo llegó para quedarse, lamento comunicarles. Eh, la manipulación genética no tenemos la más remota idea de lo que se está haciendo. La manipulación genética, los alimentos transgénicos, podemos decir, hasta ahora no está probado que hagan nada. En el fondo no sabemos. Ese es el problema del riesgo, y de la tecnología en muchos aspectos, que uno va creando riesgos cuyos aspectos o puntos salen consecuencias, en realidad salen muchísimo después. Esto lo va a escribir también Beck en otro libro, en una introducción de un libro, y también en su primer libro, algo de esto va a estar diciendo. O sea,
uno no puede medir las consecuencias de lo que va a pasar de lo que está haciendo. Ahora después les voy a poner un ejemplito. Pero quería que vean cómo hay riesgos de todo este tipo que se dice. El riesgo financiero fue el colapso financiero del 2008. Nosotros acá vivíamos afuera del mundo, así que casi no nos tocó, pero en el mundo fue muy complicado. Las hipotecas que se cayó, el sistema financiero internacional, muy complicado. El terrorismo, el 11S, ¿eh? Y después también una cantidad de cuestiones naturales, pero que están relacionadas con el cambio climático, como el huracán Katrina. Después hay algunos riesgos que la verdad es que nos vamos muriendo de a poco y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el riesgo climático. ¿Qué duda hay que la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono produce cáncer? Eso está probado, o sea, nadie me puede decir que no. Eh, no sé si eso terminará o no destruyendo el mundo, parece como que es administrado, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta dónde podemos dejar que dure esta destrucción de capa de ozono, siguiendo adelante con nuestro juego de contaminar el mundo? Eh, y acá más o menos se tiene una idea, pero ¿cómo empezó el tema del agujero en la capa de ozono? Un señor creó el refrigerador. El gas de ese refrigerador cuando se va escapando de a poco de las heladeras, de los aire acondicionados, etcétera, es el que hace el agujero de ozono. El pobre pibe que hizo esto jamás pudo imaginar que ese gas iba a causar esto. Nunca, nunca, jamás. Y sin embargo tuvo esa consecuencia. El gran problema del avance tecnológico no es el avance tecnológico, que está buenísimo, nos lleva a curar enfermedades, un montón de cosas, sino que a veces no podemos, aunque querramos, medir las consecuencias de ese avance. Esto que estoy diciendo es muy jodido, ¿eh? No podemos, o sea, supongamos, ¿no es cierto? Hoy inventamos algo. Hacemos todo bien. Todos los estándares tecnológicos, todos los estándares morales, todos los estándares éticos de cuidado, etcétera, etcétera. Llamamos a una comisión, se reúnen los mejores científicos, el Papa, este, aquel, el otro, los líderes mundiales y dicen, bueno, esto aprobado. Solo de acá a 50 años vamos a saber qué pasa con eso. Por ejemplo, los alimentos transgénicos. ¿Qué consecuencias van a tener? Hoy no se ha probado que tenga ninguna consecuencia mala. ¿Cuál va a tener? Solo Dios sabe. Esto es la sociedad de riesgo global. El saber que estamos viviendo en un riesgo permanente. En la sociedad industrial creíamos que el riesgo estaba controlado. Ahora sabemos que el riesgo, por definición, está descontrolado. No se puede controlar, no se puede prever, no se puede. El que diga lo contrario es verso. Bueno, leo una frasecita y yo voy a dar lugar a que me vayan preguntando y les voy a tratar de ir contestando y así voy a dar la clase. Dice Beck, el acaecer mediático de la catástrofe. ¿Cómo se puede abrir brecha en la indiferencia, eliminar la lejanía? El número de muertos no es suficiente. Tiene que aparecer la muerte masiva en tiempo real y a escala global, con la participación activa y la audiencia de toda la humanidad. Es el shock de esta traumática experiencia, la rotura del tabú, el real thriller en el interior de todas las casas, lo que derrumba los muros de la indiferencia nacional y supera las grandes distancias geográficas. La humanidad asiste al suceso. Es testigo ocular en Londres, Nueva York, Berlín, Madrid. El tsunami de imágenes o el tsunami ya no pueden distinguirse una cosa de la otra, impiden quedarse en la imagen. Esto lo escribió Beck no ahora, sino en el momento del tsunami, que obviamente es un acontecimiento natural, del 2007. El 2007. Parece estar refiriéndose a lo que pasa en estos días. Bueno, escucho preguntas sobre el tema este de la sociedad de riesgo. También pueden preguntar los profesores. Si los chicos no preguntan, prefiero que pregunten los chicos, obviamente, ¿no?
Yo hago algunas preguntas. ¿Qué es más importante hoy? ¿Cómo se reparte la riqueza o cómo se reparten los riesgos? Hago otra pregunta. ¿Esto significa que la tecnología es mala? ¿Las instituciones modernas pueden anticipar los riesgos? Por ejemplo, esta pandemia, ¿podría ser anticipada? ¿Qué pasa cuando se niega la existencia ya de una catástrofe, o sea, de un riesgo hecho realidad? ¿Qué actitudes ven ustedes en los líderes mundiales frente a esta situación? ¿Qué actitudes ven? Porque son distintas las respuestas. Volvimos a la época de los estados tienen tanta importancia. Bueno, los escucho, ahí viene una, muy bien. No, pero la tecnología en base avanza, ¿qué dice? En base a los hechos también. No sé, supongo que estás haciendo referencia cuando yo dije si la tecnología es mala. Obviamente que la tecnología no es mala, pero obviamente que la tecnología, el avance tecnocrático, digamos así, sin límite alguno, genera riesgos absolutamente inmanejables. Y la velocidad del cambio es tan fuerte que estamos viviendo en una sociedad de riesgo y que no hay mucha posibilidad de que esto cambie, ¿no es cierto? Le voy a poner un me gusta a Martina. A ver, bueno, no puedo. Ahí está. ¿Alguno más? Porque la clase de hoy es irle contestando, digamos, ¿no? Y charlando. Va. Estoy viendo si puedo. No sé qué me pasó en la computadora de la otra. ¿Cuáles son las actitudes de los líderes mundiales? Les pregunto yo a ustedes frente a esta sociedad de riesgo, en este caso concreto a la pandemia. Todos tienen la misma actitud, tienen la misma actitud, no sé, los líderes chinos, los líderes norteamericanos, Bolsonaro. Bolsonaro hizo lo mismo que México, más o menos, para que no sea una cuestión ideológica, son de una punta y de la otra. Eh, ¿Cómo han sido las distintas? Alemania, Italia, España. No me diga que no han leído esto porque no les creo. Bueno, me obligan a dar una clase, son terribles, ¿eh? Muy bien. Eh, entonces dijimos, y yo voy a ir, en cualquier momento tírenme preguntas que en realidad es lo que pretendía, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, los riesgos significan consecuencias incontrolables que amenazan ni más ni menos que la vida en la Tierra. Antes dijimos en la sociedad capitalista normal eran riesgos calculables o la sociedad industrial, hoy son riesgos incalculables. ¿Por qué? Porque rompen todo límite, rompen absolutamente todo límite. Podemos decir que antes la pregunta era, ahí me dicen, ojo, que todo llega con no sé qué. Bueno, no te puedo ver, Gonzalo, porque estoy hablando desde el celular.
así que debe llegar con delay o se debe escuchar mal, o bueno, perdonen, pero así estamos. Entonces, la cuestión hasta ahora fue cómo se reparten las riquezas. Hoy es más cómo se reparten los riesgos, que obviamente tiene que ver mucho con la composición de tipo económica, sobre todo en el tercer mundo, no en el primero, ¿no es cierto? Una frase que me resultó muy fuerte es que antes los pueblos, su grito era de alguna manera tengo hambre, y hoy más bien es tengo miedo. ¿Mm? Tengo miedo, es muy fuerte eso, ¿no? Solamente de pensarlo da un poco de escalofrío. Y bueno, las instituciones modernas, les doy yo la respuesta, entonces no pueden anticipar estos riesgos, porque el riesgo por definición es algo que uno no sabe cuál va a ser cuál va a ser la situación a la que se va a enfrentar. No sabe cuál va a ser. Y ahí viene que el Estado, que quiere sobrevivir, tiene que sobreactuar muchas veces. ¿Mm? Frente a un riesgo, el Estado tiende a sobreactuar. Frente a una catástrofe, no ya un riesgo, sino un riesgo hecho realidad, los Estados tienden a sobreactuar. ¿Eh? En algunos casos, por el contrario, lo que hay es otro tipo de respuesta, que es la negación. Esto no está pasando. Por ejemplo, Bolsonaro o el presidente mexicano. Esto no está pasando. Yo estoy diciendo un líder populista de izquierda y un líder populista de derecha. Así no tenemos problema. Otros, ¿cómo reaccionan frente a una catástrofe? Con apatía. Una especie de nihilismo. Y bueno, si nos toca, nos toca. ¿Mm? Y para Beck hay una solución que es una especie de darse cuenta que este tipo de situaciones no se pueden manejar, todas las que dijimos, nuclear hasta de manipulación genética o crisis de los mercados, no se pueden manejar si no es en forma cosmopolita. No se pueden manejar si no es globalmente. Ese manejarse globalmente no significa que los estados no existan, significa que los estados tienen que de alguna forma ponerse de acuerdo. Eh, o sea, tienen que ser los estados, las instituciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el FMI, van juntos en esto, no juegan separados. ¿Tá? El Banco Mundial, tendrían al menos. Los grupos científicos, los grupos religiosos. O sea, de alguna manera todos tendrían que poner de acuerdo para poder darle respuesta a estos riesgos cuando se hacen realidad globales. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Lo que ocurrió en este caso. Se tienden a cerrar fronteras. Si ustedes miran en la crisis migratoria europea, se hizo exactamente lo mismo. ¿Tá? Se tendió a cerrar todas las fronteras y por supuesto que no dio el menor resultado. La gente las vaya, las salta de una manera o de otra. Y acá ni hablar un virus. La gente que hay municipios que son muy graciosos, cortan las rutas y ponen vallas como si los bichitos no fueran a pasar. O sea, con que pase uno caminando, ya está. O sea, se terminan contagiando todos. Es tan obvio que casi. Es de una ingenuidad suprema, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que nosotros pensamos normalmente los riesgos en una curva de campana, algo que sube, se vuelve más riesgoso y baja. Lo que estamos viendo todos los días en la tele. Eh, yo lamento decirles que no sabemos la forma que tiene no solamente la curva de este riesgo, la curva de ningún riesgo. No sabemos si es curva, no sabemos si se va para arriba y termina el mundo. Supongamos a largo plazo el tema del cambio climático, porque eso nos va matando de a poquito, pero nos va matando a todos, no hay duda. Eh, o si la curva es como esperan ahora, una curva más baja, si el Estado puede dominarla, pero es obvio que la Argentina no la puede manejar si Brasil no se pone a manejarla. Es obvio, ¿por qué? Porque estamos absolutamente relacionados de 10.000 formas. Bueno, todos los riesgos, no solamente el epidemiológico que estamos viendo ahora, tienen tres características. Tienen una
localización, lo mismo que tienen las empresas, curiosamente, son incalculables y no son compensables. O sea, tienen una deslocalización espacial, que es lo que vemos en las empresas. Pueden suceder en un lugar, pueden suceder en otro. Y en general suceden en todos los lugares de una manera o de otra y al mismo tiempo. O afectan más allá de los estados nacionales. Cuando fue Chernobyl, no solamente afectó a, ¿cómo se llama? A Ucrania en ese momento, creo que la Unión Soviética, sino que afectó a otros estados por los vientos que llevaba. La gripe aviar, ¿se acuerdan? Hace 10 años que andábamos con barbijos. Lo mismo, creo que empezó en China y unos pajaritos la fueron llevando por todo el mundo. Chicos, no tengo ni idea del horario, así que si alguno de los ayudantes me puede tirar una idea de qué tiempo me queda, les agradezco. Em, además, em, temporalmente también, o sea, son tiempos, son riesgos latentes que pueden continuar incluso por muchísimos años, ¿no es cierto? Ustedes piensen en los riesgos que significa la basura nuclear, la basura en general, pero supongamos la basura nuclear. Uno la deja ahí y ¿cuánto tiempo queda? Gonzalo me está mandando mensajes que yo no los puedo escuchar porque estoy hablando por el celular, así que no tengo forma hoy de oírlos. Em, Finalmente tienen consecuencias que no pueden ser determinadas de ninguna manera, ¿no es cierto? Eh, no pueden ser determinadas las consecuencias de los riesgos. En consecuencia, los riesgos son incalculables. ¿Eh? Se arman hipótesis, se dice esto va a traer esto va a traer lo otro. En realidad son hipótesis fundadas en un no saber. Son hipótesis fundadas en un no saber. Y son riesgos que no son compensables. ¿Eh? Que uno no puede decir, bueno, hago esto, pero después lo voy a manejar así o lo voy a manejar allá. Y entonces los distintos actores sociales, especialmente los estados, tienden a sobreactuar. O sea, tienden a, no digo que en este caso lo estén haciendo, para nada, algunos lo hacen, otros no, pero la tendencia cuando hay un riesgo es a justificar su propia existencia, digamos así. Y al mismo tiempo hay una respuesta hiperindividualista de cuidarse a uno mismo. O sea, hay una respuesta global, lamentablemente, que no se da. Hay una respuesta estatal, eh, pero no concertada, y entonces no sirve. Y hay una respuesta individual que si es puramente individual y no solidaria, tampoco da respuesta. Es esconderse en la casa, algún día uno va a tener que salir. Imaginen un riesgo nuclear que se transforme en catástrofe, por más que te metas abajo de tu casa y te quedes en Estados Unidos durante 10 años comiendo pan y agua, el día que salgas te vas a morir. Eh, y acá esa opción que se da entre libertad o seguridad es algo que de alguna manera se siente y por culpa digamos, de algo real que todos sentimos en este tipo de situaciones, que es el miedo, ¿no es cierto? Ahora, esto también lleva a que después se justifiquen situaciones que son injustificables. El 11S, la caída de las Torres Gemelas, terminó justificando en los estados occidentales y democráticos la tortura. Terminó justificando en los estados occidentales y democráticos el espionaje permanente al que somos sometidos, por ejemplo, ahora cuando yo estoy hablando, que algún tarado si quiere, nos mira y trata de desentrañar qué está diciendo este hombre. ¿Eh? Así que yo sigo hablando tranquilo. Muy bien. O sea, a ver, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, me parece que no estoy de acuerdo, que hay que básicamente bancar. Pero no es malo poner límites, no es malo poner límites. No es malo poner límites. ¿Por qué no es malo poner límites? Porque todo Estado tiende a la sobreactuación o a la negación, una de las dos, digamos. El que tiende a la negación, en teoría lo hace por motivos económicos, pero en realidad está negando la realidad. ¿Mm?
Y el que tiende la sobreactuación o está con miedo o a veces pretende sacar algún tipo de provecho político, digamos, ¿no es cierto? Em, y frente a esto, ¿qué dice Beck? El tema del Estado cosmopolita, o sea, la posibilidad real que existe de dar respuestas desde no, no es que exista un Estado internacional propiamente dicho, sino que tendría que existir algún tipo de entidad que coordine los esfuerzos de todos los estados, los esfuerzos de los grupos científicos, los esfuerzos a veces de personas individuales. O sea, es una especie de lo que Castell llama estado en red. O sea, lo único que puede dar algún tipo de respuesta ex post, o sea, una vez producido el riesgo, no ex ante hay que salir del capitalismo de riesgo no en cuanto a poner plata, sino del capitalismo tecnocrático. O sea, no estoy hablando de la simple acumulación de capital, digamos. Estoy hablando del sistema económico internacional. No, no puede dar respuestas a esto. No puede dar respuesta porque él mismo genera riesgos para sacar más plata. Entonces no es que son malos, es que es así el sistema. Y al generar más plata, que antes era algo totalmente, digamos, traía sus inconvenientes, pero eran manejables, hoy son inmanejables. Y yo no tengo la culpa, son inmanejables. El Papa actual vive diciendo no dice malas palabras, él, ¿no? Pero a veces sí, se enojó con una china, dicen, bueno, eh, vive, vive diciendo cosas que molesta mucho al capitalismo global, muchísimo le molesta, muchísimo. Sin embargo, hubo una reunión justo unos días antes de esto, donde estuvo el FMI, estuvieron gente del Banco Mundial, estuvo para tratar el tema de las deudas de los países del tercer mundo, porque son un riesgo. ¿Qué riesgo? Que no se paguen, que no haya forma de pagarlas y que produzcan un crack económico mundial. Que este es el único riesgo que estamos viviendo. Este es un riesgo que, bueno, hay que pasar, pero ya estamos en una sociedad de riesgo. Y vamos a tener que aprender a convivir con ese riesgo, que van a ser muchos y distintos. Por eso algunos piensan, de alguna manera quieren salir de esto. Quieren salir de esto, creen que la solución es salir, lo cual es muy razonable. He leído cosas bastante insólitas, ¿no es cierto? Algunos que proponen la vuelta a un Estado comunista internacional o estupideces por el estilo. Otros que soluciones, más capitalismo, más economía de mercado. El mercado no da ninguna respuesta a esto, es bastante simple. ¿Qué respuesta puede dar el mercado? El mercado es cada uno que más o menos busca su ganancia y su interés. Acá si la respuesta no es concertada y solidaria, no tiene respuesta. Ahora, la respuesta es entonces un Estado internacional de tipo comunista. Parece imposible un Estado internacional de tipo comunista que maneje todo, simplemente porque no se puede manejar. Y seguiría produciendo los mismos riesgos y quizás peores. Quizás peores porque además afectarían muchísimo más las libertades. Pero ojo que los estados que se supone que son liberales provocan un riesgo gigantesco con el tema de el espionaje informático, al que somos sometidos absolutamente todos. Un riesgo gigante. Y entonces, ¿cuál es la solución? Y solución yo no tengo, si no, no estaría acá. Pero Beck la ve por el lado de un Estado abierto, cosmopolita, que es lo que ya les estuve contando. O sea, en el fondo son estados abiertos y no populistas ni de derecha ni de izquierda, capaces de ponerse de acuerdo entre unos y otros. Segundo, conciencia de que los riesgos son a largo plazo. Los riesgos son a largo plazo. Bueno, uno podría decir, bueno, pero esto pasaba siempre, una epidemia. La epidemia no se propagaba de esta forma porque no había aviones, no había... Y si China a los 2 días hubiera cerrado todo, hubiera quedado ahí adentro, ¿tá? Como pasó con las anteriores, que apenas sí salió un poco de ahí. Dice, no, pero rápidamente hubo respuesta en China, en Corea, sí, porque tuvieron 4 epidemias espantosas en los últimos 10 años. Entonces ya tienen todos un barbijo en la casa, o 50.
Le da mucha bola Beck al tema de los movimientos sociales, al tema de las ONG, al tema de todos aquellos que no se puede sospechar que su actuación es ni por dinero ni por poder. Eh, de alguna forma, quizás, ojo, este caso tiene algunas cuestiones distintas, porque lo sentimos todos, no importa que haya más o menos muertos, lo sentimos todos, en todo el mundo. Entonces, nos puede llevar a un cambio de paradigma en cuanto a darnos cuenta que el progreso tecnocrático no es infinito. ¿Eh? Nosotros pensábamos que el proceso tecnológico es infinito, que se suma la tecnología, pensamos todos. Y el capitalismo pensaba que la acumulación económica era infinita. Y la verdad es que parecía, qué sé yo, uno podía no estar de acuerdo porque no le gustaba ideológicamente, pero que la acumulación económica fundada en el mercado, en Hayek, en Mises, era el mejor sistema para puramente acumular, es cierto. Ahora, eso produce la felicidad, por supuesto que ya había mucha crítica por el lado que no llevaba a la felicidad, ni mucho menos, sino solamente a la utilidad, pero si le sumamos a ese progreso, de, digamos así, de puramente de mercado, un progreso tecnocrático sin fin, y bueno, los riesgos se van a multiplicar por 1 millón. ¿Eh? Yo les numeré 4, 5. ¿Alguien cree que la manipulación genética no es un riesgo? ¿Alguien cree que no es un riesgo? Mañana se rompe un laboratorio y empieza a salir, qué sé yo, que sale de adentro. Bueno, este cambio de paradigma nos puede llevar a una mayor solidaridad entre las personas. Más allá de que los gobiernos no sean entre sí muy solidarios, a nosotros nos lleva a un cambio de paradigma. Y esto tiene que ver con que diferenciar la globalización como proceso y como ideología. Como proceso, muchachos, no existe más los castillos. Supongamos que estamos en el Renacimiento. Y alguno dice, yo quiero volver a la Edad Media. Mirá, no se puede volver a la Edad Media. ¿Por qué? Porque no hay bárbaros a las puertas, no hay... Las condiciones son otras, ¿entendés? El castillo, si querés usarlo, no sé, poner un museo, poner un lindo lugar no sé, un coto de casa, qué sé yo. Ahora, sirve como castillo. ¿Quién le va a dar le va a firmar un papel, se va a poner de acuerdo con el señor feudal a cambio de todo, cederle todo por una protección que no necesita nadie? Bueno, cambió la época de la edad media, se pasó a la edad moderna. Hoy es igual, exactamente lo mismo. Se pasó de un mundo no globalizado a un mundo globalizado como proceso. Eso ya es así. No es que uno diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la globalización. La globalización está, punto. Aunque los estados levanten 400 paredes, la globalización está, vos prendés la tele, ves lo que pasa en todos lados. Puede haber 200 tipos que pongan parches y que intenten pararlas, pero no la van a poder parar, porque eso es así. Lo que se puede es administrar, que es otra cosa. ¿Mm? Ponerle coto, ponerle números. Venecia la estaban hundiendo la cantidad de barcos que llegaban todos los días con turistas. Yo les juro, estuve en Venecia, no quiero volver nunca más. Tuve 2 días. Horror, horror la cantidad de gente caminando. Era mejor ir a un shopping acá, más tranquilo, qué sé yo. Es un shopping gigante, un lugar espectacular que únicamente se podía ver después de las 7 de la tarde, 2 días, cuando después se habían ido los barcos. Y la estaban hundiendo. Bueno, eso se puede frenar, ¿eh? Eso sí se puede frenar. Lo que no se puede frenar es como tal el proceso de globalización. Ahora, acá el punto es, y si frenamos el proceso de globalización como ideología, la globalización como ideología no es el liberalismo que normalmente se habla. El liberalismo tiene cosas positivísimas. Esencialmente el liberalismo político. Todo lo que es la lucha contra a frenar el poder del Estado, el poder de cualquiera, pero el poder del Estado. ¿Eh? Incluso el liberalismo económico nos ha hecho revalorizar cómo lograr mayor riqueza. Ahora, ¿qué pasa cuando ese liberalismo se transforma en neoliberalismo? Deja de lado la libertad como idea central para pasar a ser la idea central la eficiencia. Yo conozco amigos que la verdad que a veces luchan qué sé yo los veo discutir por Uber.
Me parece una locura. O sea, yo no me imagino a Jefferson, qué sé yo, a Jay, Madison, peleando para que le dejen tomar un taxi más barato. Eso no es la libertad. Eso es gastar menos. ¿Eh? Es más, Beck, hay una frase que yo esa la anoté y también me pareció, tiene frases muy espectaculares este hombre, pero dice, a ver si la encuentro, pero, a ver, no sé si la tengo acá. Bueno, dice, antes era la libertad versus el totalitarismo y ahora el problema es el mercado versus la libertad. O sea, para ser libres tenemos que salir de la lógica de la mera eficiencia. ¿Mm? Porque la eficiencia, en el fondo, es absolutamente ineficiente porque nos lleva a estos riesgos. Eh, o sea, significa límites al laissez-faire, límites al Estado, fin de la tecnocracia lineal, aprovechar las oportunidades que nos da este tipo de crisis. Este tipo de crisis tan profundas, aunque no importa el número de muertos, pero tan profundas y tan enormes, tan vastas, que abarca a todo el mundo. eh, no sé si va a morir más gente que en la Segunda Guerra Mundial. Si Dios quiere, no, sea muchísimo menor que Chernobyl. Ya Estados Unidos tuvo más muertos que el 11 de septiembre. Pero es muy profunda. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede. Se puede. Se puede cambiar en muchas cosas. ¿Se puede cambiar totalmente? No. No. Porque ya las crisis anteriores nos han demostrado que no se puede cambiar totalmente. Ahora, puede cambiar el sistema económico global y hay voces fuertes en este sentido. Hay voces fuertes. Stiglitz, que fue el presidente o vicepresidente del FMI, eh, este papa no solamente, los dos anteriores también tienen muchísimas cosas. El anterior tiene un capítulo dedicado a todo este tema, el tema de la tecnocracia en el fondo, que enumera prácticamente los mismos riesgos que está hablando ahora Beck como problemas. De una manera mucho más académica, este papa lo único que hace es poner en acto lo que el anterior había pensado, lo pone en acto muy fuerte. Capaz lo entiendan o no, pero es muy fuerte esa imagen de Roma vacía y un papa solo y todo el mundo mirándolo. Es bastante. Y ha sido una cosa que no se hizo nunca en la historia, que es agarrar y perdonar todos los pecados desde Roma. Es una cosa eh, que está hablando de una globalidad del riesgo gigantesca, gigantesca, en cuanto que nos abarca a todos. ¿Podemos cambiar? Sí, podemos cambiar. Podemos cambiar mucho, poco. Y acá viene, y él lo nombra también, viene lo de Arendt, ¿no? Lo de Arendt, lo del milagro. Arendt dice que el milagro no es un milagro del cielo, por decirlo de alguna manera, sino que el milagro parte de nuestra libertad, de qué hacemos. Ustedes dirán, ¿y pero nosotros quiénes somos? Yo les aseguro que, a ver, hay casos en la historia de personas concretas que han cambiado mucho, pero nosotros acá hoy ya somos casi 40. Nosotros 40 cambiamos. ¿Tienen una idea del cambio que es en la Argentina? ¿Tienen la más remota noción del cambio que significa que 30 o 40 personas digan vamos a hacer las cosas distintos? Yo sé que en general no vamos a cambiar. Va a haber pocos que cambien. Algunos cambiarán. Entonces el milagro es eso, el cambiar. El cambiar concreto, individual, personal y colectivo y solidario. Se puede dar y se puede dar. Se puede dar. Se puede dar absolutamente no. Absolutamente no se puede dar porque ni siquiera podemos saber, por ejemplo, los riesgos de las centrales nucleares que ya están andando hacia el futuro. Lo que eso ya está generado. Se van a cerrar todas las centrales nucleares ni lo sueñen. ¿Mm? ¿Puedes cambiar el sistema económico? Pueden. ¿Pueden perdonar en parte la deuda externa? Pueden. A los que lo merezcan y a los que no lo merezcan. Ahí paz entramos nosotros. Eh, ¿Puede cambiar todo? No. No, 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 los procesos históricos no son así. Los procesos históricos son mucho más largos. Aparentemente son más rápidos, pero son más rápidos en cuanto a acumulación tecnológica y acumulación económica. Esto es acumulación moral. ¿Eh? La acumulación moral, el cambio de actitud,
no se da en tan breves lapsos. Al menos no se ha dado nunca en la historia. Por ahí el miedo es muy fuerte. Y cambiemos. ¿Eh? Pero pretender digamos, que se cayó el capitalismo, como algunos dicen, ahí hay un artículo que le subí que un poco va en esa línea, para que se diviertan un poco, lo veo difícil, que es una crisis muy importante y que puede cambiar las formas de acumulación, sí puede, depende de nosotros. Bueno, ahora ya le di la clase que esperaba darla charlando con ustedes. Yo no sé en qué horario estoy, absolutamente perdido ando. Gordi, bueno, no está mi Gordi por ahí, así que no tengo ni idea de la hora. Bueno, ya son las 20 horas, así que ya estoy en hora. Si alguno quiere preguntar algo, si no, la dejo acá. Una pregunta yo les hago a ustedes, ¿qué van a hacer? Porque normalmente la edad de ustedes saben que pasa uno que hace, tira piedras. Y con eso no cambia nada. ¿Eh? Se llena la boca y tira frases contra el capitalismo, tira frases contra esto, tira frases contra lo otro y no cambia nada. Sería peor si no tirara ni siquiera frases, pero quiero decir, el cambio tiene que ser más profundo, más maduro, digamos así, ¿no? Bueno, veo que no se van, así que mientras no se vayan, yo espero. A ver si alguno se anima a preguntar algo. Bueno, no nos vamos a extralimitar. Hubieron bastantes preguntas para Gonzalo, se las quedó él. Yo estuve con poquito tiempo. Espero que se haya oído, supongo que no demasiado bien. Eh, y este tema lo tienen bastante desarrollado en los apuntes que le di, así que les pido que lo estudien, porque entonces van a entender más a dónde están parados, ¿eh? Van a entender más lo que está pasando ahora. No es que van a estar más de acuerdo o menos de acuerdo con tal o cual medida, pero por lo menos hay una cosa central, van a tener menos miedo. Van a tener menos miedo. Y tener menos miedo es clave. ¿Eh? Eso no significa salir a la calle ni mucho menos. ¿Tá? Significa que hay que cuidarse, hay que cuidar a los abuelitos, etcétera, etcétera. Pero tener menos miedo es clave. Si uno tiene miedo, perdió. Perdimos. Perdió la democracia. ¿Eh? Perdió la república. Perdimos todo si tenemos miedo. No podemos tener miedo. Lo que no significa que seamos tontos y querramos agarrarnos el bichito este. Tenemos que cuidarnos entre todos y cuidarnos mucho. Y si se pone mucho más complejo los próximos días, que es probable, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en todos los gran, Gran Rosario, Gran Córdoba, no tener miedo, no tener miedo. En algún momento la curva cede, como dicen, no se sabe cómo. En Italia es un horror, España es un horror, China dice que lo controlaron después de una espantosidad, Estados Unidos negó todo y ahora tiene un desastre por haber negado la situación. Bolsonaro junta gente a favor de que la gente labure y vaya a la calle y no sale nadie. Ven las consecuencias de un Estado global, ¿no? Bolsonaro quiere que salgan y no sale. El mundo ya es global, no hay solución. Ya es global. Él anda con el barbijo, mostrando como que con el barbijo ya está todo solucionado. Se va a terminar quedándose él sin seguidores, porque van a hacer dos o tres manifestaciones hasta que se mueran todos. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Un abrazo grande, cuídense de este riesgo ya hecho catástrofe y ojalá demos una respuesta que valga la pena. Un abrazo. Chao.